Profesor, buenas noches. En estos momentos vamos a exponer mi grupo y el Quinte habla del tema de la reforma agraria en el Perú que se dio en aquellos tiempos. Como integrantes tenemos el quien les habla, Claudia Chupingawa Caballero, Céspedes Vinces Mercia Naís y Fernández Cunias Guadalupe del Rosario y Vivanco Valenzuela Johan. Como la reforma agraria peruana fue implementado entre 1969 y 1980 durante el periodo militar de Juan Velasco Alvarado. Representó un hito histórico en el país. Su objetivo central era transformar la estructura agraria, caracterizado por el latifundio y minifundio, para distribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos y fomentar el desarrollo rural. Esta reforma fue un evento controversial con repercusiones duraderas, que emergió como un intento de transformar la realidad rural del país y su evaluación debe considerar sus aspectos políticos, económicos y sociales. Si bien la reforma ha tenido efectos positivos y como también negativos, su legado ha contribuido a la construcción de un país más inclusivo y democrático, con desafíos pendientes por superar. Frente a esto, surge la siguiente pregunta controversial. ¿Fue o no beneficioso la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Sostenemos como grupo que la reforma agraria peruana no fue beneficiosa, ya que es una de las más radicales de América del Sur. Continuando con la exposición, pensamos que no fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista social, debido a que las migraciones del campo a la ciudad se incrementaron significativamente y en las clases urbanas acomodadas apareció el temor a la formación de cinturones de pobreza que empezaban a rodear las principales ciudades. Las recurrentes y masivas manifestaciones reivindicativas de campesinos, muchas de las cuales culminaron en la toma de tierras de las haciendas, una extrema concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza omnipresente de la población rural y la difusión de relaciones laborales precapitalistas, particularmente en la sierra, la necesidad de ampliar los mercados para una industria en gestación que no podía desarrollarse en un medio rural con esas características. La reforma agraria es aún un tema controvertido, pues muchas de las personas que se beneficiaron, así como de las que resultaron perjudicadas, todavía están activas. Ahora le doy pase a mi compañero. Según el punto de vista político, la clase política conservadora, reacia a la idea misma de una reforma agraria, se vio obligada a aplicar alguna forma de intervención para modificar la estructura de la propiedad. Así, en las décadas de 1950 y 1960, una serie de hechos iniciaron la transformación del campo peruano. En 1956, un gobierno de derechas formó una comisión para la reforma agraria y la vivienda. En 1962, una junta militar de gobierno dio una ley de reforma agraria que en la práctica convalidaba la ocupación de tierras por campesinos en los latifundios de los valles de la Convención y Lares, en el departamento del Cusco. En 1964, un gobierno democrático aprobó una ley de reforma agraria que debía tener un alcance nacional, pero que a falta de decisión política fue tímidamente aplicada. En 1969, por último, un gobierno militar expidió y ejecutó una nueva ley de reforma agraria, esta vez con el respaldo de la institución que era la más organizada del país, las Fuerzas Armadas. Le doy el paso a mi compañero. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el punto de vista económico de la reforma agraria.
La expropiación de la propiedad agraria creó informalidad y abandono en el que era hasta entonces el principal sector económico y el mayor contribuyente, convirtiendo a nuestro país, que era netamente exportador e dependiente de alimentos, a la política comercial impidió las importaciones, perjudicando al consumidor, y a pesar del modelo de sustitución de importaciones, cuando en las 2 décadas anteriores creció más aún, luego de 20 años de ganancia de productividad. En los 70, esta fue negativa. El agro descapitalizó, la agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico. No resolvió el problema de la extendida pobreza. Hubo falta de coherencia del modelo económico, que por un lado distribuía las tierras y por el otro subsidiaba las importaciones alimentarias que deprimían los precios de los productos que ofrecían esos mismos beneficiarios de la reforma agraria. Bueno, en conclusión sobre la reforma agraria, esta reforma subraya la importancia del marco comunitario para la población. La comunidad es la referencia cotidiana y el último recurso dentro de un contexto caracterizado por la poca presencia del Estado. La ausencia de discursos sobre la reforma agraria no implica que la población haya olvidado este difícil periodo, sino que muestra una particular manera de vivir con él. Muchas gracias, profesor. Eso ha sido toda nuestra exposición.